Salga inmediatamente, señora. Su tarjeta de acceso ha sido cancelada y tenemos instrucciones de acompañarla a la salida. Estas fueron las palabras que me dirigió hoy un guardia de seguridad desconocido en el vestíbulo principal del banco que inesperadamente encontré. Su tono era firme y su mirada repulsiva. Me detuve en el suelo de mármol de la recepción central y sentí las miradas de todos a mi alrededor. Los cajeros del largo mostrador, varios altos funcionarios con trajes oscuros y visitantes ocasionales que habían venido por negocios. Fuera, aquí hay nuevas reglas. La voz de otro empleado, aparentemente el jefe de seguridad, sonaba segura, como si fuera el dueño absoluto de estas paredes. Me pareció que ni siquiera entendía quién era yo en realidad, sino que simplemente cumplía las órdenes de quienes decidieron deshacerse de mí al instante. Indignado, pero intentando mantener la calma, saqué un pequeño estuche del bolsillo de mi chaqueta y lo abrí con cuidado, mostrando mi condecoración de general por mi prolongado apoyo a los fondos públicos. Sin embargo, el guardia ni siquiera lo miró. Intenté describir brevemente mi función en la institución y recordarles el cargo que ocupaba. Pero la mirada severa de uno de los presentes me hizo comprender que cualquier objeción que hiciera ahora solo se toparía con un muro de incomprensión. Varios mandos intermedios apartaron la mirada, como si temieran confirmar mi participación en la gestión del banco. Antes de que pudiera mirar a mi alrededor, alguien me agarró del brazo. «¡Es ilegal!», dije con voz contenida. Fundé este banco hace muchos años y ningún documento oficial les da derecho a echarme de aquí sin dar explicaciones. Pero mis palabras quedaron flotando en el aire sin encontrar apoyo. Al observar cómo uno de los jóvenes empleados le susurraba a un compañero: ¿No es esta la misma mujer que participó en la inauguración de una docena de sucursales? Me di cuenta de que no todos a mi alrededor eran indiferentes. Algunos se sintieron realmente incómodos al echarme del local, donde pasé tantos años e invertí mi alma y mi dinero en la prosperidad del banco. Las manos firmes de los guardias de seguridad, con cortesía pero gran determinación, me guiaron hasta las puertas de malla que daban a la salida. Oí el crujido de las carpetas, el nervioso taconeo, los susurros de los empleados y vi las sombras de los ojos bajos. Parecía como si el banco entero estuviera dividido en dos partes. Algunos miraban con desdén, otros apartaban la mirada avergonzados, sin saber qué les depararía el futuro. Al dar el último paso para salir del edificio, un hombre mayor que trabajaba en el departamento de depósitos salió de detrás de una columna. Intentó decir algo, pero las miradas amenazantes de sus superiores lo detuvieron. Me pareció que quería expresar palabras de apoyo, pero temía las consecuencias. «Por favor, permanezcan fuera de nuestras instalaciones inmediatamente», dijo el guardia con voz tensa, señalando hacia la acera. Luego abrió una pesada puerta de cristal y me encontré afuera, al aire libre, donde los transeúntes miraban a su alrededor con sorpresa. Me quedé afuera, sintiendo el viento acariciar suavemente los bordes de mi chaqueta. Por dentro sentía dolor mezclado con indignación, pero no me permití gritar, ni un solo arrebato de ira. Simplemente, con seguridad, saqué mi teléfono del bolso y envié un breve mensaje. «Sigan con el plan que se ha desarrollado. La reunión es en 20 minutos. Prepárense todos». Esas pocas palabras solo significaban una cosa: alguien había violado con demasiada crudeza nuestro acuerdo interno y pisoteado mi derecho fundamental como fundador y líder. Era hora de exponer tal ilegalidad. Aún no conocía todos los detalles, pero supuse: lo que había sucedido no podría haber ocurrido de repente sin ayuda externa. Y lo más importante, no quedaría sin consecuencias. Me alejé unos pasos del imponente edificio revestido de piedra y me detuve al borde de la calzada. No quería alejarme demasiado. Era importante para mí permanecer lo suficientemente cerca como para observar lo que sucedía y poder dar instrucciones urgentes. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal.
un hombre con traje elegante se detuvo a mi lado, escuchó lo que decía la gente a su alrededor y luego, cuando los guardias volvieron al interior, se volvió hacia mí. ¿Es usted esa Amara Washington? Al fin y al cabo, su nombre ha aparecido en varios proyectos relacionados con fundaciones benéficas. Su tono cortés contrastaba marcadamente con la reciente rudeza de los empleados del banco. Asentí levemente y le sugerí que se marchara para no causar problemas. Los transeúntes nos miraban con evidente curiosidad. Me adentré en una calle estrecha, alejándome de la entrada principal. Me siguió intentando mantener la distancia. Trabajo para una organización pública y hemos estado cooperando con su banco, se presentó. Esta mañana me enteré de que ha habido cambios en la alta dirección. Algunos afirman que ya no tiene ningún derecho a su puesto. Hizo una pausa y me miró a los ojos, intentando comprender mi reacción. Hice una pausa y expliqué que sí había habido problemas, pero que no entraría en detalles hasta ver a mi gente de confianza. El hombre asintió con comprensión y me ofreció su tarjeta de visita. La miré, noté el nombre Mark, pero apenas leí el resto, pues solo tenía una cosa en mente: reunir rápidamente a todos los abogados, asesores y empleados de confianza para averiguar cómo había logrado ser descalificado de mi propia creación. Inmediatamente después de la breve conversación, me dirigí al punto de encuentro acordado, ubicado a un par de cuadras de la sede del banco. Mi equipo ya estaba llegando a una pequeña sala de conferencias de un centro de negocios privado. El primero en acercarse fue mi asesor legal, un hombre de cabello bien peinado y mirada sensible y atenta, llamado Kenneth. Me miró con preocupación. «Señora, ¿qué demonios ha pasado? Desde esta mañana he estado recibiendo notificaciones sospechosas de que su estatus ha sido cancelado en todos los registros internos del banco. He intentado contactar con alguien de la junta directiva, pero nadie responde». Había una tensión contenida en su voz. Alguien ha urdido un plan astuto, dije en voz baja. Hoy me dijeron que no tengo derecho a estar en mi propio edificio. Obviamente usaron algún tipo de puerta trasera en mi contra, tal vez órdenes falsificadas. Tenemos que averiguar quién organizó esto y con el conocimiento de quién. Si hay alguna laguna en las regulaciones o intrigas internas, debemos exponerlas. Entramos en una pequeña habitación. Ya había otras 2 personas esperando. Mi asistente comercial, una mujer llamada Cassandra, y un joven abogado llamado Delgado. Cassandra parecía preocupada, pero imperturbable. Delgado revisaba unos papeles, marcando algo rápidamente con un lápiz. Un socio principal del bufete se unió a nosotros casi de inmediato, con una conversación breve pero quisquillosa. Se presentó brevemente como Anthony, aunque ya nos conocíamos desde hacía tiempo. Era un especialista excepcional en derecho corporativo y había llevado repetidamente casos complejos relacionados con conflictos dentro de grandes sociedades anónimas. Al verme, Anthony levantó las cejas significativamente. «Me enteré de tu problema, Amara. Se rumorea que algunos miembros de la junta directiva han decidido votar de urgencia para destituirte, invocando la cláusula que limita las facultades del fundador si, cito textualmente, deja de corresponder a los valores morales y éticos de la organización. Suena antinatural. Me recuerda a una falsificación. Describí brevemente cómo me habían echado a la calle. Anthony respondió que era hora de actuar de inmediato antes de que tuvieran tiempo de reescribir ningún documento o presentar información a las autoridades reguladoras sobre el cambio de dirección. Cassandra, sin ocultar su indignación, sugirió llamar a auditores independientes e involucrar a la prensa. Delgado dijo que debían aplicarse todos los artículos de la ley, especialmente los relativos a abusos en las instituciones financieras. Discutámoslo todo ahora y redactemos instrucciones claras paso a paso, sugerí. Vamos al ataque. Este es mi banco y nadie tiene derecho a echarme sin trámites legales. Nos reunimos alrededor de una mesa rectangular y cada uno expresó sus ideas sobre cómo proceder. Hablamos largo y tendido, intentando no perdernos ningún detalle. Elaboramos un plan.
Primero, el equipo legal solicita las actas oficiales de la junta directiva y las votaciones, y simultáneamente envía notificaciones a las agencias gubernamentales sobre un intento de destitución en violación de las disposiciones legales. Yo, a mi vez, me pondré en contacto con nuestros socios de larga data para ver si han visto algún documento sospechoso. Hablamos de cada detalle. Nadie alzó la voz ni entró en pánico, a pesar de que el problema al que nos enfrentábamos era enorme. El golpe a mi reputación y a los cimientos del banco fue casi instantáneo. Cada paso debía tomarse con cuidado y consideración. Después de media hora, decidimos que debíamos regresar al edificio principal y presentar nuestras licencias y documentos. Cassandra me miró. ¿Estás lista? Esto podría ser peligroso si no quieren admitir su error de inmediato. Respondí que no teníamos otra opción. Cuando la ley está de nuestra parte, debemos actuar con rapidez. Anthony recogió todos nuestros documentos en una carpeta gruesa. Delgado envió varios faxes notificando la situación a las autoridades supervisoras oficiales. Kenneth llamó a un par de personas influyentes que podrían ser nuestros testigos. Todo iba a punto de que en pocas horas nos presentaríamos de nuevo en el banco, pero esta vez preparados y decididos. Salimos de la sala de conferencias casi todos juntos. Solo Cassandra se quedó unos minutos para asegurarse de que todos los documentos estuvieran guardados en los maletines y de que no se pasara por alto ningún documento importante. Salí primero al pasillo silencioso, donde las estrechas ventanas dejaban entrar solo una tenue luz natural. Me sentía incómodo, pero intenté mantener la calma. Kenneth caminaba un poco atrás, echando un vistazo de vez en cuando a la carpeta con nuestros certificados y las obligatorias cartas de presentación. Anthony caminaba a mi lado con el rostro serio, frunciendo los labios, como preparándose mentalmente para posibles enfrentamientos en el banco. Delgado estaba constantemente al teléfono, repitiendo a cada rato que estábamos protegidos por la ley y que cualquier acción posterior de la junta directiva ilegítima traería inevitablemente graves consecuencias. Cuando finalmente salimos del edificio, el sol caía a plomo sobre el pavimento y el aire caliente me quemaba ligeramente la garganta. Cerré los ojos un instante y sentí una determinación creciente en mi corazón. No dejaría que nadie destruyera aquello a lo que había dedicado tantos años. Un gran banco que ayuda a las comunidades locales, otorga préstamos a jóvenes emprendedores y apoya iniciativas benéficas, no debería caer víctima de las intrigas de nadie. «Vamos en 2 coches», sugirió Anthony, señalando el estacionamiento donde estaban 2 coches de servicio oscuros. Así podemos separar el papeleo y tener más flexibilidad si tenemos que viajar a diferentes reuniones. Cassandra apareció por la esquina, con cuidado, sosteniendo bajo el brazo una carpeta con informes sobre auditorías recientes de los procesos internos del banco. Nos miró rápidamente a todos. Su rostro sereno reflejaba una firme convicción de éxito. «Creo que deberíamos llegar antes de la próxima reunión de gestión», dijo con serenidad. «Tenemos que pillarlos desprevenidos antes de que alimenten el sistema con información falsa». Nos subimos a nuestros coches. Yo subí con Kenneth y Delgado, y Anthony y Cassandra subieron al segundo. El trayecto no fue largo, pero cada curva parecía eterna. Delgado llamó a un abogado que conocíamos y le aclaró algunos detalles sobre el procedimiento para la destitución de emergencia del director de una sociedad anónima. En ese momento, Kenneth colocó cuidadosamente los documentos en el asiento del copiloto, murmurando en voz baja que teníamos todos los sellos necesarios y que, si la junta directiva intentaba cuestionar mi derecho al cargo, presentaríamos el acta constitutiva y las actas de mi mandato. Cuando llegamos al banco, las mismas personas que me habían echado a la calle sin dar explicaciones esa mañana seguían de pie frente a la entrada. Al ver nuestros coches, se pusieron visiblemente nerviosos. Uno de los guardias ajustó la radio con la mano en la cadera, el otro nos miró con recelo, pero ninguno se atrevió a abalanzarse sobre nosotros con exigencias. Su silencio, cautelosamente respetuoso, fue la mejor confirmación.
comprendieron que frente a ellos no había visitantes comunes, sino un equipo serio que no consentía ser pisoteado. Salimos de los coches y me dirigí con confianza hacia la puerta. La determinación me latía por dentro. Era hora de demostrar que la justicia seguía vigente y que ningún plan astuto ni ninguna distorsión magistral de la carta me privarían de mis derechos. Cruzamos juntos las puertas giratorias y el espacioso vestíbulo del banco quedó en silencio al instante. Los guardias de seguridad de la entrada se miraron con curiosidad, claramente inseguros de qué hacer con una mujer que acababa de ser expulsada a la calle caminando delante de ellos. Algunos empleados trajeados nos observaban desde detrás de las mamparas de cristal de la recepción. Algunos incluso tuvieron que detenerse en medio de la conversación, porque la aparición de un grupo de personas serias con montones de papeles indicaba que se avecinaban cambios importantes. Al acercarme a los torniquetes, noté que mis tarjetas de acceso e identificaciones anteriores estaban bloqueadas. Kenneth sacó su billetera, mostró el pase de visitante temporal que había obtenido previamente y luego le habló en voz alta al guardia. Llame a cualquier empleado autorizado de la junta directiva. Hemos venido con un propósito legítimo. Tenemos documentos que confirman el derecho de la señora Washington a estar aquí como fundadora y directora ejecutiva del banco. El guardia se balanceó de un pie a otro y luego miró a su compañero, pero nadie se atrevió a objetar. Unos segundos después, un hombre de traje formal con placa se acercó a nosotros. Se creía que supervisaba el control de acceso del edificio principal y la seguridad. Observó atentamente a nuestro grupo. Pido disculpas, pero de acuerdo con las órdenes recibidas, esta mañana se ha cancelado la entrada de Amara Washington sin escolta de liderazgo. Anthony dio un pequeño paso hacia adelante y dijo en voz alta: su orden carece de validez legal. Aquí tiene el estatuto del banco, que establece que el cambio de la alta dirección debe aprobarse de acuerdo con los procedimientos establecidos en una junta general de accionistas con la participación de auditores independientes. Además, tenemos pruebas documentales de que la señora Washington mantiene una participación mayoritaria y conserva todos sus derechos legales. El hombre del traje frunció el ceño, aparentemente sin esperar una ofensiva legal tan impresionante. Hizo una pausa notable antes de responder para digerir lo que había oído. Otro empleado se le acercó, vestido un poco menos formal, pero a juzgar por su expresión facial ya familiarizado con la situación. Quizás deberías ir a la sala de conferencias del piso superior, dijo en voz baja. Algunos miembros del consejo están allí ahora mismo y creo que pueden dar los detalles. Cassandra asintió brevemente. Oímos a uno de los guardias presionar un botón en la consola. El torniquete hizo clic y las barras metálicas se abrieron para dejarnos pasar. Avanzamos por el pasillo, pasando por los departamentos donde en un día normal trabajaban empleados del sector contable, la división de seguros y otros departamentos importantes del banco. Mucha gente que nos cruzamos por el camino nos despidió con una maravillosa mezcla de curiosidad y vergüenza. Parecía que nadie creía que el jefe del departamento, suspendido esa mañana, pudiera regresar tan rápido con toda una guardia de abogados. Entramos en el ascensor Yi-Lu, manteniendo silencio. El espacio reducido parecía aumentar nuestra tensión interna. Anthony sostenía la carpeta con los papeles apretada contra su costado. Cassandra me miraba de vez en cuando, intentando determinar qué tan preparado estaba para lo que se avecinaba. Emprendedor, delgado, estaba grapando unas hojas adicionales que probablemente servían como prueba de mi posesión de una participación mayoritaria. Mis pensamientos estaban concentrados en la pregunta clave: ¿quién exactamente había organizado todo esto? Un golpe de estado, a menos, por supuesto,
que tal acción fuera una conspiración de toda la junta directiva. Desde hacía tiempo sospechaba que algunos miembros de la junta me desagradaban debido a mi estricta política de igualdad de oportunidades en la concesión de préstamos y financiación, ni proyectos relacionados con comunidades que otros bancos consideraban demasiado arriesgados. Sin embargo, no podía imaginar que un día me echarían brutalmente de mi propia oficina por ser un forastero. Ascensor nos detuvimos en el último piso y las puertas se abrieron lentamente. Nos recibió un pasillo tenuemente iluminado donde colgaban retratos de los antiguos directivos del banco, muchos de los cuales se habían jubilado hacía tiempo. Al final del pasillo había un enorme roble la puerta que daba a la sala de juntas principal. Mis abogados y yo entramos con el corazón latiendo con fuerza. Aquí, en esta sala, había firmado personalmente el acta constitutiva hace muchos años que creando este banco desde cero. Y ahora tenía que documentar, hablar a todos, que el lugar que me corresponde no me puede ser simplemente quitado. Ya un murmullo apagado de voces, ahogado por duras declaraciones, se oía en el umbral. Alguien pronunciaba en voz muy alta frases sobre pérdida de confianza y riesgos irreversibles para la reputación. Cassandra y yo intercambiamos miradas cómplices. Entonces apreté la palma de mi mano. Nuevo pisé la pesada puerta y entré al pasillo, seguido por todos los demás. En la sala bullía, como si alguien hubiera estado manteniendo una acalorada discusión sin esperar a que llegáramos. Varias personas estaban sentadas en una mesa larga. El presidente de la junta directiva, otros 2 directores mayores y un par de empleados más jóvenes, aparentemente dispuestos a anotar cada palabra tu comentario. Al cruzar el umbral, todos los oradores guardaron silencio de repente. La expresión más curiosa provino de un concejal llamado Wallace, un hombre delgado, de mediana edad, con el pelo oscuro peinado hacia atrás, que levantó la vista y nos miró fijamente de una manera que, hasta no, esperaba que volviéramos. Anthony entró después de mí y habló primero. Disculpen, pero tenemos todo el derecho legal de estar presentes en esta reunión. Representamos los intereses de la directora ejecutiva legal, la señora Amara Washington. Wallace se ajustó la corbata y se volvió hacia el presidente de la junta, un hombre de sienes canosas a quien conocía desde hacía mucho tiempo. Se llamaba Mitchell y en una ocasión me acompañó en los orígenes del banco, aunque no poseía un paquete de acciones tan grande como el mío. Mitchell llamó a la puerta. Alabama con un lápiz a lo largo del borde de la mesa. Esta mañana hemos recibido la notificación de varios accionistas influyentes de que nuestra institución pone en riesgo su reputación si es dirigida por una persona que haya violado los principios éticos internos. Esto es una calumnia, respondí brevemente. Y lo más importante, no consta en ninguna parte. Si tiene documentos que confirmen estas palabras, preséntelos oficialmente. De lo contrario, tal acusación es vana. En al otro extremo de la mesa, un caballero bajito llamado Howard, jefe de asuntos legales del banco, retiró su silla. Levantó la mano ligeramente, intentando llamar la atención. Me veo obligado a declarar que la decisión del Consejo fue preliminar y aún no ha entrado en pleno vigor. Sin embargo, ante la insistencia de cierto número de participantes, se realizó una votación extraordinaria. Los votos se recogieron con base en una cláusula de la Carta que permite la rápida destitución es decir, gerente en caso de infracciones graves. Pero de repente resultó que no teníamos confirmación de estas infracciones graves. Es extraño que decidieras actuar sin pruebas suficientes, dijo Cassandra con frialdad. ¿Quién organizó esta votación y puso en marcha el proceso? Ya llegó una breve pausa. La mirada de Mitchell se dirigió a Wallace. Se pasó una mano por el pelo, nervioso, y se aclaró la garganta. Yo inicié el asunto. Me informaron que la señora Washington había realizado una transacción financiera que excedía el riesgo aceptable para nuestra institución. Actué con la autorización de la fuente y sin mala intención. Fuente, repetí, intentando mantener un tono sereno.
¿Dónde está la evidencia del supuesto acuerdo? Revisé todas las transacciones importantes del banco la semana pasada y no encontré nada sospechoso. Pero veo que usaste un enlace a inventaron violaciones para eliminarme. Howard escuchó atentamente sin interrumpir. Mitchell suspiró profundamente y dijo: nos encontramos en una situación difícil. Todos entendemos que la señora Washington tiene un derecho legalmente reconocido al liderazgo. Sin embargo, recientemente la Junta ha recibido numerosas cartas y notificaciones que desacreditan su reputación. Anthony, sin esperar invitación, dio unos pasos, se detuvo en el borde de la mesa y extendió una carpeta delante de los presentes. Aquí hay una lista de documentos que confirman que ninguna de las decisiones de la señora Washington en los últimos meses ha trascendido las normas y leyes internas. Además, tenemos documentos que documentan su condición de fundadora y principal titulares acciones. Cualquier resolución contraria a esto no podrá considerarse válida sin la aprobación de la Junta General de Accionistas. Mitchell, visiblemente avergonzado, hojeó varias hojas y miró los sellos. Wallace se tensó aún más y luego intentó responder. ¿Qué hay de la información que llegó por correo electrónico? Había archivos adjuntos que indicaban que el nombre de la señora Washington estaba involucrado en la distribución ilegal de fondos. Puede haber cualquier cantidad de archivos adjuntos, replicó Cassandra con notable calma. Todo documento debe revisarse, de acuerdo con las normas aceptadas por el Servicio de Cumplimiento. Existe un informe de auditoría interna. Existe una auditoría externa oficial. Si no, entonces, los envíos de correo no pueden servir como motivo para la eliminación inmediata. En ese momento, Howard sacó un pequeño documento del bolsillo interior de su chaqueta. Personalmente, realicé un análisis legal rápido. Antes de la reunión formal, debíamos tomar un descanso para esperar una revisión externa, pero algunos miembros de la junta directiva consideraron necesario avanzar más rápido. Por lo tanto, el procedimiento no tuvo una base sólida durante todo este tiempo, lo que significa que la eliminación no es legalmente válida. Ya llegó silencio tenso. Volví la mirada hacia Mitchell. Entiendo que es posible que le hayan dado datos distorsionados, pero por favor, explique por qué no se comunicó conmigo antes de tomar medidas tan drásticas. Mitchell movió su lápiz, jugueteando con la hoja de papel que tenía delante. Francamente, temíamos una filtración de información y pensamos que las fuerzas del orden tendrían que intervenir. Probablemente fue una decisión equivocada. Admito que todo salió a la luz demasiado abruptamente. Anthony golpeó la carpeta con la palma de la mano. Mientras tanto, estamos preparando una carta a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, FDIC, y a la Comisión de Valores, SC. Además, notificaremos a todas las autoridades supervisoras sobre los intentos de destituir al fundador del banco sin el debido proceso. Wallace se puso pálido mientras miraba a Anthony. Esto podría socavar nuestra calificación y prestigio. ¿Por qué tuviste que dejar que llegara a este punto?, dijo Cassandra, apenas conteniendo su irritación, dirigiéndose a todos los presentes. Nadie entendió que esencialmente estabas rompiendo las reglas. Mitchell la miró y luego me miró a mí. En algún momento tuvimos la sensación de que debíamos actuar con firmeza, pues recibíamos señales sobre posibles maquinaciones, pero ahora veo que decisiones separadas han causado más daño. Les pido a todos que mantengan el orden y le den una oportunidad a la señora Washington y sus abogados para presentar la posición oficial. Y saqué mi silla y me senté frente a Mitchell. Mis colegas se sentaron a ambos lados. Parecía que aún había un aire de confrontación en el ambiente, pero la comprensión de que el siguiente paso era inevitable impidió que los oponentes se adelantaran demasiado. Hablé con calma. En primer lugar, me gustaría recibir una respuesta oficial sobre la suspensión impuesta sin justificación. Debe ser revocada de inmediato.
Wallace apartó la mirada al oír estas palabras. Howard asintió, confirmando la legitimidad de mis exigencias. Mitchell, suspirando, miró a los presentes. Creo que no tenemos derecho a negarnos a cancelar esta orden. Como presidente del Consejo, declaro, se ha decidido declararla inválida hasta que se realice una investigación exhaustiva. Eso no es suficiente, añadió Delgado, recorriendo con la mirada la sala. Exigimos un protocolo oficial que se firmará hoy mismo de su parte. Mitchell bajó la cabeza levemente, reconociendo la necesidad de confirmar legalmente la revocación de la decisión. Le pidió a su secretario, un joven sentado frente a una computadora portátil, que comenzara a redactar el protocolo correspondiente de inmediato. Era el primer paso para restablecer la decisión. Pereza orden, pero no el último. Y atrajo la atención de varios concejales, y se percibía un claro temor a las consecuencias. Quizás muchos aquí fueron amenazados o se les dio información falsa para que votaran unánimemente por mi supuesta destitución inmediata. Pero ahora las ilusiones fueron sembrados y todo lo que quedaba era reconocer la inadmisibilidad de tal arbitrariedad. Secretario, escribió rápidamente el texto del acta, mirando de vez en cuando a los miembros del Consejo, aparentemente temeroso de perderse algún detalle importante. Finalmente, sacó las hojas impresas de la fina impresora y se las entregó a Mitchell. Tomó el bolígrafo en silencio y miró a su alrededor, como buscando la aprobación o confirmación de los presentes. Wallace pareció dudar, pero tras pensarlo un momento, extendió la mano y también firmó el documento, evitando mirarme directamente. Howard se dirigió a nosotros con exagerada cortesía. Creo que esto elimina la confusión actual. Sin embargo, para evitar más malentendidos, valdría la pena aclarar formalmente de inmediato la composición del Consejo y las facultades de cada miembro. Quizás sería conveniente reunir a todos los accionistas y por último, pongamos los puntos sobre las íes. Estoy de acuerdo, dije, aceptando la copia del acta que nos dio Anthony. Pero no quiero que esta decisión se prolongue indefinidamente. Sería preferible que la reunión se celebre a más tardar mañana a última hora. Cassandra asintió, apoyando mi iniciativa. Cuanto antes se aclare todo, mejor. Les recuerdo que tenemos información sobre varios proyectos cuestionables que parecen haber sido aprobados recientemente por la Junta Directiva sin nuestro conocimiento. Tenemos la intención de verificar quiénes firmaron y qué garantías se brindaron. Wallace se removió en su asiento e intentó decir algo sobre la práctica habitual de acordar este tipo de proyectos con la participación del Comité de Finanzas y Crédito. Pero Mitchell lo interrumpió con un gesto. No es momento de entrar en discusiones vacías, debemos actuar en conjunto, porque el banco ya ha sufrido daños considerables debido a este intento precipitado de destituir a la señora Washington. Medidas imprudentes podrían resultar en un deterioro de nuestra reputación empresarial. Y volvió su mirada hacia Howard. Espero que acepte actuar como consultor clave hasta que tengamos otra reunión. Su opinión podría ayudar a aclarar todos los matices. Howard asintió, ajustándose las gafas. Por supuesto, ofreceré una evaluación legal independiente y comprobaré quién se benefició de esta acción oculta. Al fin y al cabo, la situación no surgió de la nada. Alguien influyente difundió deliberadamente información contradictoria. El último, las palabras, hicieron que los presentes se miraran entre sí. Nadie parecía querer asumir la culpa de una aventura tan peligrosa. Mitchell volvió a golpear la mesa con el lápiz. Sugiero que hagamos una pausa para que todas las partes puedan desarrollar una estrategia unificada. Señora Washington puede regresar a su oficina si aún desea hacerlo.
y se levantó apretando la carpeta con los papeles contra ella. Por primera vez desde que me echaron del edificio, sentí que el espacio a mi alrededor finalmente dejaba de ser hostil. Anthony y Cassandra estaban a mi lado. Delgado recogió el resto de los documentos y, alzando la vista la nube sobre Wallace, dijo: les advierto que toda la documentación posterior irá acompañada de una revisión legal independiente. Si alguien vuelve a intentar jugar sucio, nos enfrentaremos a un juicio sonoro. Wallace se mordió el labio, pero no dijo nada. Mitchell convocó un breve receso y ordenó a todos los participantes de la reunión que registraran en el registro general la notificación formal de mi reincorporación. Detuve la mirada en el hombre esperando que lo comprendiera. La gravedad de la situación siempre me había parecido razonable y sabio, pero ahora veía cuánto le había afectado toda esta historia y lo confundido que estaba. Cuando salimos del pasillo, un poco mareado por la tensión de las últimas horas, pero la idea de que me invitaran a mi despacho me dio fuerzas. Cruzamos el amplio pasillo, pasamos junto a los retratos familiares en las paredes y nos acercamos a la puerta, tras la cual se tomaban decisiones sobre estrategias bancarias, inversiones en proyectos para ciudadanos comunes, fondos no gubernamentales, pequeños talleres para startups. Allí, en la pesada mesa de roble, me sentaba cada mañana y de debajo de mis manos surgían órdenes que cambian la vida de muchas personas. Guardia de seguridad estaba parado afuera de mi oficina, con las manos entrelazadas a la espalda. Al verme, se tensó como si estuviera pensando si debía detenerme, pero tras unos segundos de confusión, retrocedió y nos dejó entrar a mí y a mis colegas. Adentro todo estaba como lo había dejado temprano por la mañana: carpetas con informes, una pila de documentos impresos, mi bolso de cuero, abandonado descuidadamente en una pequeña silla junto a la ventana. Caminé hacia la mesa y pasé la mano por la superficie fría, como para comprobar si este seguía siendo mi lugar de trabajo. Cassandra y Anthony estaban en el umbral, permitiéndome experimentar este regreso en solitario. «Bienvenida de nuevo, señora», dijo Delgado en voz baja, apilando cuidadosamente los papeles en una mesa auxiliar. «Creo que ya podemos descansar, pero parece que tendremos más conversaciones con la Junta esta noche». «Sí», respondí en voz baja, encogiendo los hombros. «Necesitamos tomarnos unos minutos para ordenar nuestras ideas y actuar sin demora. Estamos esperando una investigación completa de toda esta información falsa». Anthony se acercó y me ofreció un vaso de agua de la jarra que estaba sobre la mesa. «Contactaré a los expertos para agilizar la investigación. Por ahora actuaremos conforme a la ley. ¿Y tú? Por favor, cálmate, porque lo principal ya está hecho. Tu situación legal ha sido restaurada». Y tomó un sorbo, sintiendo que el agua fresca disipaba la tensión restante. Cassandra se acercó y añadió en voz baja: «Hemos hablado con algunas personas influyentes que están dispuestas a apoyarte en la reunión de mañana. Puedes contar con su cooperación si Wallace o cualquier otra persona vuelve a intentar algo sospechoso». Y asentí agradecido. En el fondo, sentía que era demasiado pronto para relajarme, conociendo cómo funciona el entorno corporativo. Si nos distraíamos un momento, habría nuevos intentos de echarnos. Pero ahora estaba en mi oficina, con un documento sobre reconocer la ilegalidad de la orden matutina, y mis abogados estaban cerca. Nos esperaba una lucha por los principios sobre los que se construyó el banco, y aunque no sabía qué otras intrigas surgirían, confiaba en que lograríamos justicia. Partida, estuve un rato en la oficina. Cassandra y Anthony salieron al pasillo, decididos a contactar a nuestros colegas y comprobar qué pasaba en la sala de juntas. Me senté en mi silla habitual, me incliné hacia adelante y puse las manos sobre la mesa. Voltaje poco.
A poco me fui soltando, pero al mismo tiempo comprendí que un acuerdo superficial no resolvería todos los problemas. Necesitaba investigar más a fondo para descubrir quién estaba detrás de los informes difamatorios y las decisiones precipitadas. A través de unos minutos después, Delgado entró en la oficina, abrió la puerta con cuidado y miró a su alrededor, como si despidiera a alguien que se quedaba en el pasillo. Cerró la puerta y se acercó a la mesa. Acabo de hablar con expertos en seguridad interna. Parece que algunas de las direcciones de correo electrónico utilizadas para enviar mensajes con acusaciones en su contra no coinciden con los datos reales de los empleados. Es decir, alguien está creando deliberadamente. Aval parece que varios departamentos internos del banco están dando la voz de alarma. En realidad, existen cuentas vacías o creadas temporalmente y no vinculadas a personas reales, y frunció el ceño. Así que fue toda una campaña de desinformación. Necesitamos averiguar bajo quién se llevó a cabo. Una sola persona no pudo haber organizado todo esto. La actividad parece demasiado extensa. Probablemente alguien se infiltró en el sector administrativo. Delgado se sentó en el borde de una silla cerca de la ventana. Estamos revisando los registros de acceso al sistema de red. Quizás podamos rastrear la IP, pero por ahora debemos tener cuidado para que nadie borre los rastros. Ya he advertido a los especialistas que graben los registros y bloqueen los canales anónimos. Cualquier información es importante para nosotros. Y cambio. Y pasó pensativamente su mano sobre la superficie lisa de la mesa. Bien, gracias. ¿Cómo vamos con el plan para la reunión de esta noche? Cassandra y Anthony están negociando con Mitchell la hora exacta. Probablemente nos volveremos a ver hacia el final de la jornada laboral. Quienes tomaron medidas precipitadas esta mañana ahora dudan y buscan maneras de aprovechar la situación. Pero siento que muchos ya lo están haciendo. Ellos se señalan unos a otros mientras niegan su participación personal en la conspiración, y asintió brevemente. En tales casos, es raro que alguien quiera admitir su participación consciente. Con frecuencia, los conspiradores evaden la culpa astutamente y afirman que fueron engañados. Pero alguien coordinó todos esos correos electrónicos, esas órdenes matutinas a los guardianes. Decidí que antes de embarcarme en reformas amplias, era necesario identificar la fuente de este sabotaje para prevenir casos similares en el futuro. Pronto Cassandra regresó a la oficina. Hay una reunión general de la Junta programada para hoy a las 18:30, dijo acercándose a la mesa. Mitchell ha accedido a verificar la asistencia de todos los directores. Quiere que presentemos nuestro propio informe sobre el trabajo realizado recientemente. Al parecer, está intentando para legitimar nuestra presencia, sí, y al mismo tiempo demostrar que el Consejo no tenía nada que ver con la confusión ocurrida. Delgado, al oír esto, sugirió que se incluyera en la reunión a un analista senior del Departamento de Préstamos para que explicara los indicadores reales del proyecto que supuestamente se convirtieron en motivo de desconfianza. Quiero que un especialista confirme que no se realizaron transacciones ilegales y que todos los posibles préstamos que excedieron el límite fueron revisados al más alto nivel. Ya sospechamos que el hecho de la transacción financiera arriesgada fue inventado por los mismos que crearon la falsificación Miletras. Cassandra estuvo de acuerdo, señalando que era necesario respaldar cada palabra que decíamos con cifras específicas y extractos de registros internos. Todos comprendíamos que algún día los enemigos del banco podrían intentar distorsionar los documentos de nuevo, por lo que era importante actuar con rapidez. Está bien, no se añadió al expediente ninguna nueva información falsa. Más tarde, un rato después, sonó el teléfono de mi escritorio. Lo contesté y oí la voz tranquila de Mitchell. Amara, si me lo permite, me gustaría pasar a su oficina antes de nuestra reunión formal. Hay un par de asuntos que creo que sería mejor tratar informalmente. Y acepté, aunque en el fondo interpreté esta invitación como una forma de descubrir si estaba a punto de armar un escándalo. Unos minutos después, Mitchell llamó a la puerta y entró, cerrándola tras él.
recorrió la oficina con la mirada y saludó cortésmente a los presentes. Nosotros. Luego se sentó frente a mí en la misma silla donde solían sentarse las visitas cuando querían hablar de algo. Su mirada era cansada, como si Mitchell hubiera envejecido varios años en pocas horas. Me alegra que hayamos podido restablecer su estatus, al menos temporalmente. Le aseguro que no apoyaba medidas tan drásticas. Sí, recibí algunas cartas, pero le sugerí hablar con usted y aclarar las cosas detalladamente antes de tomar una decisión. Dices que no me apoyabas, dije en voz baja, pero mi expulsión forzosa no surgió de la nada. Parece que mucha gente no estaba contenta con mis políticas de igualdad y acceso al crédito. Quizás molestaba a alguien trabajar en términos más estrictos. Mitchell se reclinó en su silla. Me temo que tienes razón. Varios miembros de la junta directiva me han dicho abiertamente que, en su opinión, el banco está siendo demasiado generoso con los pobres. Y eso, como sabemos, puede generarnos menos ingresos que a los accionistas que ansían la máxima rentabilidad. Hay beneficios. Sin embargo, creía que la posición del banco en el ámbito social era nuestra ventaja sobre nuestros competidores en el mercado. Intercambié una mirada cómplice con Cassandra y Delgado. Fue nuestra estrategia social empresarial especial la que dio credibilidad al banco ante la gente común, aunque los asesores conservadores a menudo la consideraban un riesgo excesivo. Ahora estaba finalmente convencido de que uno de estos conservadores había decidido destituirme para promocionar otras áreas y recortar los programas de financiación de fidelización. Hagamos un trato, sugerí mirando fijamente a Mitchell. Esta noche, en la reunión oficial, anuncias una revisión completa de esa pseudodecisión sobre la suspensión. Luego, presentaré un informe delante de todos sobre la situación actual y mencionaré resultados, experiencia e indicadores financieros reales. Y luego, pasamos a la cuestión de la responsabilidad de quienes lanzaron la campaña de desinformación. Cuento con su apoyo. Mitchell juntó las manos sobre su regazo. Puedes contar con ello. No quiero que el banco se vea envuelto en escándalos y pierda su reputación. Debería haber detenido a Wallace de inmediato, pero perdí el momento. Espero que aún tengamos una salida y podamos demostrarle al público que todo lo que sucedió fue un error y estuvo mal. Falsificado interpretación de los hechos. Ahora tenemos que luchar por restaurar la confianza en lugar de hablar de ello. Nosotros dieron la vuelta al oír pasos ligeros en el pasillo. Un miembro del departamento de prensa llamó a la puerta. Un hombre de mediana edad y aspecto agradable que asomó la cabeza por la puerta entreabierta y al parecer quería decir algo importante, pero dudó al ver a Mitchell. Lo invité a pasar. Me explicó que varios periodistas ya estaban esperando fuera del banco, tras enterarse de la confusión de hoy. Parecía que el rumor de que la fundadora había sido expulsada de su propia organización se estaba extendiendo rápidamente y buscaban confirmación. Pedí que, por ahora, ningún miembro del personal hiciera comentarios y que toda la información fuera proporcionada oficialmente por el Departamento de Relaciones Públicas para evitar nuevos chismes y distorsiones. Una decisión sensata, suspiró Mitchell, mientras el jefe de prensa se marchaba. Tenemos que mantener la situación bajo control. De lo contrario, la más mínima inexactitud volverá a despertar sospechas. En ese momento acordamos que Mitchell informaría a la Junta sobre mi preparación para la próxima discusión y prepararía una declaración legalmente sólida para la prensa. Cuando se fue, me volví hacia Cassandra y Delgado y les dije en voz baja: ¿ves lo fácil que esto podría convertirse en un gran escándalo? En el mejor de los casos, las asociaciones públicas nos apoyarán, sabiendo que luchamos por los derechos de quienes no pudieron obtener préstamos en otros lugares. Sin embargo, quiero que todo sea legal y sin complicaciones. Y de lo contrario, corremos el riesgo de perder la confianza de nuestros clientes habituales. Así es, asintió Delgado. Creo que hoy, en la reunión de la Junta, deberíamos ser francos con sus credenciales, mencionando la Ley de Vivienda Justa y la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito,
para que nadie se atreva a cuestionar la legitimidad de sus políticas crediticias. Y al fin y al cabo, hemos conservado todas las pruebas de que usted supervisó personalmente la distribución justa de los fondos. También les recordaré los compromisos que asumimos con el gobierno federal al ampliar los programas para las personas en zonas desfavorecidas, agregó Cassandra, y mencionaremos cuál es el papel de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos si Consejo o los directores decidirán tomar acciones ilegales. Y los escuché atentamente, percibiendo que teníamos sólidos argumentos legales. Comprendí intuitivamente que nuestros oponentes habían subestimado a mi equipo, creyendo que la falta de publicidad externa me dejaría indefenso. Pero nunca confié en el ruido, su llamadazo popularidad imaginaria. Mis principales bases eran la ley, la organización y la transparencia de las acciones. Cuando terminamos de hablar y hubo una breve pausa, se oía a los empleados caminando por los pasillos, comentando los últimos acontecimientos. Anthony acababa de regresar a la oficina con un pequeño fajo de hojas desperdigadas con datos de una cuenta sospechosa, digámosla así. Tivo Bill, nota. En el texto intentamos evitar el uso de extranjerismos innecesarios, pero esta mención podría ser una necesidad técnica. No desarrollaremos este término en detalle en inglés para cumplir con los requisitos de estilo. Dijo que recibió la información clave en el departamento financiero y que ahora, tras estudiar los documentos, podrá respaldar su discurso con hechos serios sobre la falsificación de transacciones y la interferencia ilegal en el sistema. En general, la situación parece indicar que se encontraron transferencias extrañas en una de las sucursales bancarias, supuestamente por orden de la alta dirección, explicó Anthony. Sin embargo, la firma de estas transacciones no nos pertenece. Es importante presentar este aviso .en para quitarte las sospechas, Amara, y redirigirlas hacia quienes realmente están manipulando los recursos. Y le hice un gesto de agradecimiento. Ahora tenía cada vez más argumentos para comunicarme con los directores. Quería asegurarme de que no hubiera estafadores tras la falsificación de firmas que pudieran seguir perjudicando los intereses del banco. Al fin y al cabo, el problema no era ese, licó en mí. Si alguien dentro de una corporación comienza a falsificar documentos financieros con impunidad, esto amenaza el futuro de toda la institución y la estabilidad de los depósitos. Gradualmente era más de mediodía y los empleados me traían los contratos acumulados para firmar. Algunos se sentían claramente incómodos, pues me habían visto en la humillante situación de estar obligado a estar afuera esa mañana. Sin embargo, sus rostros estaban iluminados con cierta pregestación. Todo empieza a mejorar. Intenté no ofender a nadie, porque entendía que la mayoría de los trabajadores no estaban involucrados en la conspiración. Cumplían órdenes sin sospechar que estaban sembrando injusticias. Íntimamente a las 4 p.m., Cassandra recibió la notificación de que casi todos los miembros de la junta directiva habían comenzado a revisar los documentos que habíamos preparado. Al mismo tiempo, informó que varios representantes de los auditores externos ya habían llegado al edificio y esperaban ser llamados. Hacia la reunión oficial, Anthony indicó que la presencia de inspectores independientes sería una garantía adicional de transparencia. Excelente, dije. Creo que la investigación debería iniciarse cuanto antes. Que los auditores verifiquen cualquier transacción cuestionable. Y antes de la reunión explicaré brevemente mis intenciones, cumplir con los estatutos, las leyes y trabajar por el bien del banco. Luego nos levantamos y salimos de la oficina. Era hora de prepararnos para la importante reunión en el gran salón, donde antes se pronunciaban los discursos ceremoniales en la inauguración de nuevos programas de préstamos y donde entregué premios a los mejores empleados. Ahora,
una conversación sobre quién permanecerá en la junta directiva y qué lecciones aprenderá toda la organización de lo que sucedió en un día cuando salimos al pasillo y nos recibió un miembro de la secretaría, un poco agitado, que nos informó que los auditores ya se habían instalado cerca de la pequeña sala de conferencias y que estarían listos para la conversación en unos minutos. Le pedí a Cassandra que los acompañara al salón principal, para que, habitual, podrían preparar el equipo y los documentos necesarios para revisarlos con antelación. Anthony estuvo a mi lado, ultimando los detalles de nuestros argumentos legales. Nosotros llegamos al ascensor. En cada puerta había empleados pasando carpetas y montones de papeles a sus compañeros de vez en cuando. Alguien desde fuera podría haber pensado que se trataba del bullicio habitual de la oficina, pero todos los que entraban en nuestro campo de visión nos lanzaban miradas cautelosas, especialmente conocimiento. Se avecinaba una reunión de emergencia, con el riesgo de cambios importantes. Bajamos a la planta donde se encontraba el espacioso salón principal, revestido de roble y con altos ventanales que daban a las calles de la ciudad. Algunos miembros de la junta directiva ya se habían reunido allí, sentados en una mesa larga. En el rincón más alejado vi a un analista financiero con una gruesa carpeta de informes bajo el brazo. Mitchell, al verme, asintió brevemente, señalando el asiento junto a él, como para enfatizar que mi estatus era igual al del presidente y que nadie tenía derecho a eclipsar mi posición legal. Caminé hacia la silla y coloqué mi maletín cuidadosamente doblado frente a mí. Anthony se colocó ligeramente a un lado, listo para unirse a la conversación en el momento oportuno. Cassandra, al alcanzarme, susurró en voz baja que los auditores ya estaban revisando los registros electrónicos y que llegarían a conclusiones preliminares a mitad de la reunión. Delgado, sosteniendo el sistema impresiones, se colocó cerca, con la intención de comentar en detalle cada punto si alguno de los directores se atrevía a cuestionar nuestra evidencia. Había una docena de personas deambulando por la sala. Wallace estaba de pie junto a la ventana, con el rostro abatido, las manos entrelazadas con orgullo a la espalda. Un par de directores que ni siquiera habían tenido tiempo de opinar esa mañana, ahora susurraban sobre si la Junta había actuado correctamente al tomar medidas precipitadas. En orden precauciones mutuas, uno de los abogados del banco presente ya estaba hojeando el protocolo recién preparado sobre la restauración de mis poderes, aparentemente verificando si había alguna laguna que permitiera al consejo dar otro golpe. Mitchell tosió suavemente pidiendo orden. Por favor, tomen asiento. La reunión de hoy es de emergencia, debido a circunstancias imprevistas. Ya hemos dado el primer paso hacia un acuerdo. Hemos decidido cancelar la orden de destitución inmediata del fundador y director ejecutivo, Ezra Amara Washington. Sin embargo, aún quedan dudas sobre la seguridad financiera del banco y los riesgos para su reputación. Analicemos los pros y los contras, examinemos la evidencia y tomemos una decisión conjunta. Él me miró, ofreciéndose a hablar primero, pero quería ver si los demás estaban dispuestos a admitir sus errores primero. Le hice un gesto para cederle la palabra a Anthony y él dio un paso al frente abriendo su carpeta. Estimados miembros de la Junta Directiva, como ya saben, se sospecha que la campaña para desacreditar a mis clientes fue iniciada por ciertas personas con la clara intención de deshacerse del banco de un gerente que sigue una política independiente. Tenemos información, Tunco y Yami, sobre la falsificación de correspondencia electrónica, así como de firmas en algunos documentos. También contamos con la confirmación oficial de que la participación mayoritaria del banco pertenece a la señora Washington, lo que le otorga automáticamente el derecho de decisión final. Punque en materia de nombramiento y destitución de altos funcionarios con el consentimiento de la mayoría de los accionistas y no por orden arbitraria de miembros individuales del directorio. Uno de los directores, que hasta entonces no era conocido por su agresividad excesiva, de nombre Brenner, levantó la mano y dijo:
Admito que me sorprendí de inmediato cuando nos informaron sobre una reunión de emergencia en la que era necesario votar de inmediato a favor de la destitución. Me pareció demasiado precipitado y los documentos recibidos por el Consejo, en mi opinión, no aportaban pruebas contundentes. Televisor. Sin embargo, me aseguraron que había buenas razones para creer que Amara Washington aprobaba planes dudosos. Brenner hizo una pausa, esperando algún tipo de condena, pero asentí suavemente. Entiendo que se encuentra en una situación ambigua. Alguien ha convencido a la Junta de que estoy involucrado en transacciones desleales y ha proporcionado pruebas cobardes que han bastado para engañar a muchos. Por eso es importante para nosotros un examen objetivo para demostrar que no firmé ninguna transacción dudosa y que nuestro departamento de crédito actuó dentro de la ley. En ese momento, los auditores entraron silenciosamente en la sala. 2 hombres severos y una mujer con gafas. Saludaron tímidamente a Mitchell y ocuparon las sillas exteriores, colocando carpetas frente a ellos. Parecía que estaban listos para comenzar su informe, pero esperaban la orden. Mitchell les hizo un gesto con la cabeza en señal de que podían comenzar, y uno de los oyentes, un hombre de cabello gris y barba pulcra, se levantó y dijo con voz seca: «Hola, hemos realizado una revisión inicial de los documentos relacionados con las acusaciones contra la señora Washington. Nuestros expertos han revisado los metadatos de los correos electrónicos. Se ha descubierto que algunos de los correos electrónicos en cuestión no fueron enviados desde una fuente interna, incógnita, cuentas de empleados, pero falsas. Estas acciones crean la falsa impresión de que varios departamentos pequeños del banco están señalando conjuntamente malas decisiones del director ejecutivo. De hecho, no hay pruebas de que estas cartas fueran escritas personas que trabajan en el banco. La segunda parte de nuestro análisis se centró en las firmas de los llamados contratos de alto riesgo para préstamos. La conclusión del peritaje caligráfico indica claramente que las firmas no pertenecen a la señora Washington. Se han encontrado indicios preliminares de que las firmas fueron firmadas por otra persona que aún no ha sido encontrada. Por una ola de susurros apagados recorrió el pasillo. Uno de los directores murmuró que todo estaba más o menos claro y que había que buscar a los culpables en otro lugar. Wallace, de pie junto a la ventana, se estremeció con la confusión reflejada en sus ojos. El auditor continuó: «Tenemos la intención de rastrear todas las cadenas que conducen a estas cartas falsas lo antes posible. Ya podemos afirmar que algunos correos electrónicos se enviaron a través de servidores a prueba de fallos ubicados no aquí, sino en otro estado. Se requería acceso para usarlos a ciertas bases de datos. Quizás algunos empleados internos intervinieron en el asunto. Podemos afirmar oficialmente que actualmente no existe base legal para destituir a la señora Washington». Mitchell miró a todos los reunidos. «Creo que debemos admitir que la reputación de nuestro banco ha sufrido otro golpe, uno traicionero. Para remediar la situación, propongo que aprobemos de inmediato la decisión de rehabilitar completamente a Amara Washington. La consolidemos en una declaración pública y encontremos a los responsables. Quisiera añadir que toda la documentación examinada hoy se remitirá a las fuerzas del orden». «Estoy de acuerdo», respondió Brenner. «Pero debemos considerar más a fondo cómo está estructurada nuestra protección interna contra la falsificación, porque ahora es obvio que si alguien intenta volver a fabricar información comprometedora, seguiremos siendo vulnerables». Por eso, Cassandra se unió a la conversación. «Proponemos implementar un procedimiento obligatorio de verificación de 2 niveles para todos los correos electrónicos que provengan formalmente de un superior, así como crear una plataforma interna para denunciar infracciones. Queremos que los empleados responsables puedan denunciar fraudes o instrucciones ilegales directamente a un servicio de cumplimiento independiente, evitando a los superiores que puedan estar involucrados en las estafas.
Uno de los auditores asintió, confirmando que dicha medida efectivamente reducía el riesgo de actividad ilegal. Wallace, quien había permanecido inmóvil todo este tiempo, habló de repente, intentando mantener la voz serena. Entiendo que pueda parecer que se ha iniciado toda esta historia, ya que fui yo quien pidió una votación de emergencia, pero no tenía malas intenciones. Recibí información que consideré fiable. Me pareció que estábamos salvando al banco de un grave desastre financiero. Ándala así, resulta que esta información es falsa. Estoy dispuesto a disculparme. Sin embargo, también soy víctima de un engaño. Y lo miró con calma. Si él mismo era una víctima o si había consentido conscientemente estas maquinaciones, era una incógnita. Pero ahora no era el momento de denunciar públicamente a Wallace, ya que el cuerpo principal del consejo ya veía que intentaban desprestigiarme. Mejor esperar una investigación completa con la participación de las autoridades reguladoras. Agradezco a todos por estar dispuestos a restaurar la justicia en lugar de guardar silencio sobre lo sucedido, dije. Si creen sinceramente que han sido víctimas de información falsa, les insto a que cooperen con la investigación. No tenemos el objetivo de destruir a nadie, o lo principal es devolver el nombre confiable al banco y eliminar las brechas peligrosas en el sistema de seguridad. Mitchell propuso someter a votación la necesidad de formalizar la participación de las fuerzas del orden y los grupos de auditoría, así como la revocación oficial de la decisión de destituirlo. Todos los miembros del consejo levantaron la mano a favor. Incluso Wallace, aunque dudó, no se atrevió a ir en contra de la mayoría. El documento adoptado incluía no solo la cancelación de la orden ilegal, sino también instrucciones para colaborar con servicios de monitoreo independientes y transferir a la Fiscalía la documentación sobre la falsificación de firmas y direcciones postales. La siguiente pregunta, dijo Cassandra, se refiere a nuestra política interna sobre préstamos y apoyo financiero para emprendedores emergentes. Es evidente que en los últimos meses algunos de los presentes se han opuesto a la financiación de riesgo excesivo, tutukime niacin. Embargo, queremos destacar que el banco se ha ganado la confianza de muchos ciudadanos y organizaciones. Como asistente de la señora Washington, represento el programa de préstamos para la igualdad de oportunidades. Creo que debemos seguir apoyando la seguridad social. Iniciativas para fortalecer la imagen positiva del banco. Brenner frunció el ceño, quizá recordando discusiones pasadas, pero al ver el ambiente en la sala, aún así dijo: en principio, coincidimos en que se preserven los programas sociales. Sin embargo, nos gustaría comprender con mayor precisión cuáles son los principales criterios de selección de los prestatarios. No queremos descuidar los fondos impagos y al mismo tiempo queremos mantener la imagen de una organización financiera responsable, Nizaciones. Y lo miré a los ojos. Los criterios fueron y siguen siendo transparentes. Verificamos la solvencia, tomamos en cuenta las recomendaciones sobre estabilidad de ingresos y estamos dispuestos a brindar beneficios a quienes no pueden obtener un préstamo de otros bancos debido a obstáculos formales. Todo ello en estricto cumplimiento de la ley de igualdad de oportunidades de crédito vigente en Estados Unidos y con la información obligatoria a los clientes sobre los riesgos. Nada ilegal. Mitchell intentó analizar las reacciones de los demás participantes. Algunos inclinaron la cabeza en silencio, otros asintieron. Finalmente, el presidente dijo: parece que, por ahora, la mayoría está dispuesta a seguir el rumbo hacia la orientación social. Pero ahora establecemos una condición adicional. La junta directiva debe ser informada periódicamente sobre cada transacción importante. Las transacciones cuestionables deben ser confirmadas no solo por el director.om, sino también por un grupo de expertos independientes. Y asintió con calma, entendiendo que tal acuerdo sería útil para calmar a las fuerzas conservadoras que temían un mayor riesgo. Aún así, la condición principal era no recortar el programa de asistencia a quienes no tenían acceso a los instrumentos bancarios tradicionales. Uno de los auditores se puso de pie y tomó la palabra. Colegas, con esto concluimos nuestra presentación preliminar.
Nos comprometemos a entregar un informe completo sobre falsificaciones electrónicas para finales de semana. Esperamos que para entonces hayan decidido qué medidas de seguridad específicas implementar. Estamos listos para consultarles /tina para cualquier consulta, especialmente en el ámbito de la seguridad digital. Mitchell agradeció a los auditores y dijo que esperaba con interés su informe completo. Luego pidió a todos que tomaran un descanso para presentar una declaración formal a la prensa externa y preparar documentos para las autoridades. Anunció que, como parte del proceso legal Fenómenos, el banco debe completar todos los procedimientos antes del final del día actual para poder hablar públicamente a la mañana siguiente y detener cualquier rumor falso. Gente empezó a moverse, las sillas crujieron en el suelo, alguien se levantó de la mesa cogiendo el teléfono, alguien se asomó a la ventana para recuperar el aliento. La atmósfera tensa persistía en el pasillo, porque aún quedaban preguntas por responder. ¿Quién estaba detrás de lo que estaba sucediendo? ¿Cuáles serían los castigos? No amenaza si el banco se sometería a un escrutinio adicional por parte de un gran número de agencias federales. Sin embargo, lo principal estaba decidido. Fui oficialmente devuelto a mi puesto y la Junta reconoció que toda la suspensión matutina se basó en una base falsa. Respiré hondo, sintiendo que habíamos terminado. Alió un paso poderoso hacia el restablecimiento de la justicia. Cuando recogí mis papeles y Brenner se me acercó suavemente. Le pido disculpas por no haberme puesto en razones antes. Creía firmemente que nos enfrentábamos a un gran escándalo y que usted estaba detrás de algunas operaciones dudosas. Y asintió, sin mostrar ninguna ofensa. Gracias por su franqueza. Lo más importante para mí es que estos eventos nos unen en la lucha por la honestidad y la transparencia. Espero que en el futuro aprendamos una lección. No se pueden tomar decisiones importantes sin comprender la esencia del asunto. Para detrás de Brenner vi a Wallace, quien desapareció apresuradamente en el pasillo. Cassandra lo observó con genuina sospecha. Probablemente era Wallace a quien la policía acudiría pronto con preguntas desagradables. Pero decidí no apresurarlos. Reunión. Dejemos que los mecanismos de investigación sigan su curso. Anthony y Delgado siguieron a Mitchell para empezar con el papeleo necesario. Y yo, que necesitaba unos minutos a solas, salí por la puerta lateral hacia el pequeño recibidor. Había un gran ventanal que daba al patio. Me detuve en el alféizar y miré la pared del ala opuesta del edificio, donde el logotipo del banco era visible en la cuarta planta, recordándome mis metas y sueños de un mundo financiero justo para todos. Mis recuerdos me transportaron a esa época, cuando saqué por primera vez los bocetos de este logo, orgulloso de que gracias a mi persistencia nacería algo significativo. Detrás oí pasos ligeros. Al darme la vuelta, vi a una empleada desconocida, aparentemente de la gerencia media. Dijo tímidamente: señora Washington, lamento molestarla, pero quería decirle que nos alegra mucho tenerla de regreso. Estoy seguro de que la mayoría del personal piensa que es la mejor gerente y no se cree todos los chismes. Esperamos que todas las personas desagradables que organizaron esto, Me Quedo Historia, será despedido. Y le sonrió lo más cálidamente posible y respondió: gracias por su apoyo. El banco no es solo la junta directiva, sino también todos ustedes que trabajan con honestidad. Haremos todo lo posible para que situaciones como esta no se repitan. Ella asintió humildemente y se fue, y yo, solo con mis pensamientos, apreté con más fuerza la carpeta con los documentos bajo el brazo. El camino hacia la estabilización definitiva aún está por delante. Por delante está la coordinación con las autoridades supervisoras, la búsqueda de los instigadores, la comprobación de todo y la estructura bancaria y quizás nuevos cambios.
pero esto ya no me asustaba tanto como el exilio de esta mañana. Después de todo, ahora estaba aquí, entre los muros de mi creación, y a mi lado estaban los abogados leales y la creciente confianza del personal. De pie, junto a la ventana, sentí utilitario una firme creencia de que la justicia va delante de nosotros y que con persistencia y honestidad podemos superar cualquier golpe. Después, tras un breve descanso en el pasillo desierto, respiré hondo y regresé a la oficina, donde Cassandra y Anthony llegarían pronto para hablar sobre las próximas reformas y los resultados de la auditoría urgente. En mi interior, ya presentía que los acontecimientos de los días que comenzaron tan repentinamente se convirtieron en un punto de no retorno. Ahora el banco no podrá vivir como antes. Se encontraron grietas en la alta dirección, por las cuales casi perdimos el control de nuestra propia creación. Por de camino, me detuve en una mesita con una maceta alta. Recuerdo que una vez encargué que me colocaran estas plantas para mayor comodidad. Parecía una nimiedad, pero esos detalles hacían que la oficina no fuera un bloque de piedra sin alma, sino un espacio más humano. Ahora, levemente, toqué la hoja ancha con la palma de la mano y sonreí con amargura, recordando que no me habían dejado entrar al edificio esa mañana. Y ahora las miradas de los empleados volvían a estar llenas de confianza y esto inspiraba una esperanza cautelosa. Tú, Anthony, me esperaba en la puerta de mi oficina, anotando algo rápidamente en una libreta. Al verme, dejó el bolígrafo y negó con la cabeza. Los acontecimientos se están desarrollando rápidamente. He logrado contactar a varios especialistas en derecho bancario. Confirman que tal ataque a su reputación probablemente fue planeado con antelación y requirió importantes recursos. Es posible que estamos tratando con un grupo externo al banco que quiere tomar el control del departamento o reestructurarlo con una política diferente. Quizás consideren que sus actividades son demasiado liberales. Es posible, confirmé, pero hasta que haya una comprobación final solo podemos sospechar, y es importante que no haya más resquicios para este tipo de sabotaje dentro del banco. Nosotros entró en la oficina y vio que Cassandra ya estaba sentada en una mesita auxiliar colocando papeles frente a ella. Saludó con la cabeza y comenzó a hablar. Contacté al jefe del departamento de seguridad. Me aseguró que solicitaría grabaciones de vigilancia para averiguar quién había estado en la sala de servidores en los últimos días. Además, verificarían a todos los que tenían acceso administrativo a la red virtual Mañanaredes. Es necesario evitar que se repita un escenario como este. Y caminó hacia su escritorio, se quitó la chaqueta y la arrojó con cuidado sobre el respaldo de la silla. Había sido un día largo, había visto muchas cosas a lo largo de los años al frente del banco, pero nunca había sufrido un ataque a mi autoridad de ese tipo. Sin embargo, ya sentía que no solo repararíamos el daño, sino que también implementaríamos nuevos procedimientos que impedirían que los estafadores penetraran el sistema con impunidad durante mucho tiempo. ¿Creen? Les pregunté a Anthony y Cassandra. Que tendremos problemas con la prensa. Al fin y al cabo, algunos periodistas claramente están intentando inflar la noticia sobre un escándalo en la gestión de un importante banco. Es posible, admitió Anthony. Pero Mitchell parece dispuesto a colaborar. Entiende que para un banco en el que él mismo tiene acciones, la publicidad negativa a gran escala supone un duro golpe para las ganancias y los futuros acuerdos. Además, tras estudiar los hechos, los periodistas pueden escribir que usted simplemente se ha convertido en víctima de una campaña de desprestigio. Cassandra dobló los papeles en una pila ordenada. Es mejor ofrecer un comentario moderado en nombre de la gerencia donde describamos que el banco está realizando una auditoría interna, pero que no se han identificado transacciones ilegales y que su autoridad ha sido confirmada. Esto eliminará preguntas urgentes y mostrará a los clientes que todo está en orden. Paseos bajo control. Y asentí con la cabeza.
mi mirada se deslizó sobre el calendario de escritorio, repleto de periódicos e informes matutinos. La fecha de hoy quedará grabada en mi memoria. Durante el día intentaron destruir los cimientos de mi reputación. Y por la noche ya estoy sentado en mi oficina, listo. Vaya, llevar al banco más lejos. Pensemos en qué reformas sistémicas deberíamos implementar primero, sugirió Cassandra acercándole su cuaderno. Aquí hay una lista. Primero, crear un servicio de control interno independiente donde los empleados pudieran contactarnos ante cualquier señal de aspiraciones o corrupción. En segundo lugar, una revisión de todas las facultades de los miembros individuales del Consejo para excluir iniciativas aisladas no autorizadas como el voto ilegal. Y en tercer lugar, me gustaría proponer el desarrollo de un programa especial para empleados que les enseñe a reconocer indicios de falsificación de documentos. De acuerdo, asintió Anthony. Además, es necesario aprobar normas estrictas para la destitución de un gerente, para que tales incidentes no ocurran por culpa de uno o varios miembros de la Junta. Debemos prescribir un procedimiento para llevar a cabo una revisión completa a verifique antes de anunciar una suspensión. Esto reducirá la tentación de aprovecharse de las lagunas legales de la Carta. Adiós. Nos centramos en puntos específicos. Tomé algunas notas en mi diario. Las reformas iban a ser a gran escala, pero necesarias. Después de todo, una revolución de ese tipo podría privar a muchos depositantes de su confianza. Y para un banco, la confianza es lo más valioso. Recordé Omnilá. Cuando se fundó la institución, mis socios y yo hablamos de cómo queríamos apoyar tanto a las granjas privadas como a los pequeños talleres familiares y a quienes no conseguían financiación en otros lugares. Esta idea fue respetada por el programa Escivo Capas, pero también la hostilidad de los mercantilistas de línea dura. Ahora parecen estar intentando revertir el rumbo eliminando al fundador del juego. No lo olvides, recordó Cassandra, mientras se colocaba un mechón de cabello detrás de la oreja. También tendremos que informar a las autoridades federales, mencionando la Ley de Vivienda Justa y la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, porque si se encontrara fraude aquí, podría ser motivo de... y empara una investigación de igualdad de oportunidades. Y todo lo hicimos según nuestra conciencia. Sí, confirmó Anthony. Por cierto, esta noche podemos enviar un aviso a la Comisión de Bolsa y Valores indicando que la suspensión temporal del gerente fue declarada inválida y que no se han producido cambios en la estructura accionarial. Dejémoslo todo constancia. Cuando todo se hace conforme a la ley, hay menos posibilidades de que la competencia o los enemigos empiecen a agravar la situación. Y les agradecí sus detalladas ideas. Mientras tanto, llamaron silenciosamente a la puerta. Resultó ser una secretaria del departamento vecino que me trajo una hoja con nuevas solicitudes de préstamo. Curiosamente, la vida continuó como siempre. Los empleados, continuado, para llevar a cabo operaciones habituales, mientras que en un mundo aparte, tras las puertas de las oficinas, se desarrollaba un drama judicial con acusaciones y revelaciones. Tras agradecer a la secretaria, firmé varios documentos confirmando que estaba listo para examinarlos, conteniendo en cuenta la política actual. Propongo que hagamos lo siguiente, les dije a mis colegas. Al final del día, documenten formalmente nuestra lista de reformas y entréguensela a Mitchell, que la Junta la revise y por la mañana convocaremos una reunión adicional si es necesario. Además, cuanto antes tengamos todo, estamos haciendo el borde en el papel, más rápido podremos calmar a los inquietos empleados, accionistas y prensa. Cassandra estuvo de acuerdo. Anthony ya había abierto su maletín y sacado un par de plantillas de pedidos preparadas. Era un hombre con mucha experiencia y siempre tenía un juego de formularios universales donde solo había que añadir las líneas y los puntos necesarios. Nos pusimos manos a la obra, yo formular todo en un lenguaje claro y ordenado, evitando palabras ambiguas, de modo que ningún miembro del consejo pueda encontrar excusa para demorarse.
tiempo ya se acercaba el final de la jornada laboral. Había oscurecido notablemente afuera y se habían encendido luces artificiales en los largos pasillos del banco. El murmullo de las conversaciones se fue apagando poco a poco. Los empleados se marchaban, dejando solo a los de servicio en los edificios. Miré mi reloj, era Tabalosá, poco más de una hora del cierre oficial de todas las sucursales. Queríamos finalmente dejar constancia de nuestras decisiones de hoy. Lo escuché. Se oyó un golpe en la puerta y Mitchell apareció de nuevo en el umbral, jugueteando con una gruesa carpeta en sus manos. Espero no molestarlos. Tengo un par de novedades, Primero, tenemos una breve rueda de prensa mañana por la mañana. He preparado un borrador de declaración en el que se declara que el malentendido que provocó la suspensión de Amara Washington queda invalidado y que el banco sigue operando sobredosis su gestión. Deberá revisarlo y si todo está correcto, firmarlo. Segundo, Wallace dijo que está dispuesto a entregarle todos los correos electrónicos que recibió, supuestamente exponiendo su culpabilidad. Al parecer, espera clemencia, afirmando que él mismo está en condujo engañoso. Pero no creo que esté completamente limpio. Es imposible que Wallace no se diera cuenta de lo dudosas que eran esas cartas. Y aceptó la carpeta y prometió estudiar su contenido cuidadosamente. Anthony comentó que nos convendría que Wallace cooperara. Al fin y al cabo, cuanta más información proporcionara, mayores serían las posibilidades de descubrir a los verdaderos instigadores. Y a los suyos, venoso el consejo examinará la conducta por separado. Por cierto, Mitchell me miró. Muchos en la junta directiva ya dicen que es más fácil renacer que recuperar la confianza perdida. Pero estoy seguro de que tenemos todas las posibilidades. Al fin y al cabo, el banco está bien posicionado, cuenta con importantes reservas y agotador con los clientes. Este error puede usarse como excusa para mejorar la política interna. Ila asintió brevemente, hojeando los documentos que Mitchell había traído. Las palabras sobre la confianza me hicieron pensar. De hecho, lo sucedido había socavado la estabilidad. Quienes creían en mis tratos injustos ahora me miraban con una mezcla de culpa y confusión. Pero esperaba que si realizábamos rápidamente una auditoría, enviábamos un informe a los accionistas y explicábamos claramente los principios del trabajo honesto, la gente comprendería que habían sido engañados por conspiradores maliciosos. Y eso significaba que volverían a estar de nuestro lado. Mitchell dijo que me enviaría por correo electrónico un borrador del comunicado de prensa para su aprobación. Luego hizo una reverencia amable y se marchó. El sonido de sus pasos apresurados resonó por el pasillo. Cuando quedé en la oficina con mis asistentes más cercanos. No pudimos evitar suspirar de alivio. Después de todo, por la mañana me pareció que todo el mundo se había puesto patas arriba y ahora, al anochecer, no solo habíamos recuperado nuestra posición legal, sino que también habíamos conseguido el apoyo del principal miembros consejo. Por supuesto, todo esto era temporal y los resultados finales dependían de la investigación futura, pero habíamos superado el primer indicio de peligro. Sentí un ligero temblor en el pecho al recordar la humillación que experimenté al salir del banco frente a la gente indiferente guardias. Sí, tuve que pasar por vergüenza, pero ahora he recuperado mi respeto y, lo más importante, tengo la oportunidad de fortalecer el negocio al que he dedicado tantos años. Creo que hoy hemos hecho todo lo posible, dijo Cassandra en voz baja, guardando el texto final de nuestras propuestas de reforma en una carpeta. Sugiero que nos tomemos un descanso, tomemos un té o nos relajemos. No se puede vivir al límite del estrés todo el tiempo. Anthony apoyó su idea, señalando que habíamos logrado un buen resultado intermedio y merecíamos un breve respiro. No me opuse. Respiré hondo y cerré los ojos unos instantes, sintiendo cómo la pesadez del día se desvanecía poco a poco. El día, amplio y agitado, se acercaba al ocaso, prometiendo, sin embargo, que el día siguiente no sería menos agitado. Pronto salimos de la oficina.
acordando reunirnos allí a la mañana siguiente antes de hacer una declaración pública sobre mi reincorporación. Algunas luces de los pasillos ya se estaban apagando y el resto del personal se apresuraba a volver a casa. La delegación de auditores también se marchaba, prometiendo, preparar un análisis final de los materiales recibidos. Nuestro plan de reforma del banco empezó a perfilarse cuando crucé el umbral del edificio y ya anochecía afuera. El cielo era profundo y azul, y una brisa fresca se extendía por la ciudad. Me detuve un momento, respirando el aire del atardecer, pensando que toda tormenta tiene un final. Que hoy, desde la primera mitad del día, nosotros durante el día, parecía que todo estaba perdido. Pero cayó la noche y salí de este edificio con la frente en alto, de nuevo como un líder legítimo. Mañana surgirá una nueva claridad y mi equipo seguirá tomando las medidas necesarias. Y bajó la mirada. Una mujer del equipo técnico apareció de repente a su lado. Parecía que estaba limpiando las instalaciones. Dijo en voz baja: «Lamento llamar la atención sobre usted, señora Washington. Solo quería agradecerle su compromiso con nuestros intereses comunes. He estado aquí desde el primer día y he visto cómo fundó este banco y cómo trató a la gente común. Y ayer temía que nos robaran el futuro a todos». Y sonrió cálidamente, tocándole suavemente el hombro. «Gracias, todo estará bien. La justicia prevalecerá si nos apoyamos. Cuídense». Con estas palabras me dirigí al coche, sintiendo que el mañana aún tenía espacio, no solo para corporaciones y documentos, sino también para la participación y la dignidad humanas. La puerta se cerró tras mí y el motor arrancó suavemente, alejándome de mis pensamientos ansiosos para honrado paz esta noche. Mañana, sin duda, continuaremos la gran labor de restaurar la confianza y fortalecer nuestro banco como un bastión confiable para todos los que lo necesitan. Mañana, el día siguiente fue tranquilo y cálido. Llegué al banco un poco antes de lo previsto, pues aún no estaba seguro de si todo había ido bien tras los tormentosos sucesos del día anterior. Desde fuera, todo parecía casi normal. Los empleados se dirigían a la entrada. Alguien hablaba, tomando rápidos sorbos de café en vasos de papel. Guardias de paisano intercambiaban palabras en voz baja. Solo en el centro de la acera central se asomaban dos periodistas que enseguida me vieron y empezaron a susurrar, señalándome. Bien pensé que inmediatamente empezarían a hacer preguntas incómodas, pero se quedaron allí, aparentemente esperando la notificación oficial del servicio de prensa. Y entré al edificio mirando el vestíbulo por costumbre. Los guardias de la entrada no se atrevieron a dirigirme la palabra. Uno de ellos, el mismo que el día anterior me había insistido tanto en que abandonara el edificio, apartó la mirada, como si reconociera su error. Al acercarme a los torniquetes, noté que mi pase estaba activo de nuevo y los pasadores metálicos me dejaron pasar sin problemas, sin marcar ningún bloqueo. Sintiendo un ligero temblor, no era todo un sueño, seguí mi camino hacia el ascensor. En mi piso estaba lleno de trabajo intenso. Los empleados se intercambiaban informes constantemente, creaban bases de datos y preparaban estadísticas para verificación externa. Al verme, me saludaban cortésmente. Algunos sonreían de forma exageradamente amistosa. Obviamente, Arayas mostrar apoyo. El espíritu de equipo, por desgracia, había flaqueado el día anterior cuando algunos obedecieron las supuestas órdenes de expulsarlos, mientras que otros protestaron para sus adentros. Pero ahora era evidente que la mayoría había respirado aliviada porque esta tormenta no había destruido su habitual vida. Tuve a Cassandra en la puerta de mi oficina. Me esperaba con una carpeta marrón claro cuidadosamente a su lado. «Buenos días, señora. Ya hemos recibido varias notificaciones de los accionistas. Están listos para reunirse en una junta extraordinaria esta tarde. Creo que esto es lo que quería organizar para cerrar definitivamente el asunto de su reincorporación e introducir condiciones adicionales y en la carta». «Excelente», respondí, metiendo la llave en la cerradura.
No perdamos tiempo y pongámonos manos a la obra de inmediato. Nosotros entré en la oficina, donde todo estaba casi igual que la noche anterior. Dentro, todo respiraba el mismo orden habitual. Colgué con cuidado mi chaqueta ligera en el respaldo de una silla. Encendí la lámpara del escritorio y extendí sobre la mesa varios documentos que había traído. Y Cassandra se sentó a nuestro lado y abrió una carpeta que contenía nuestros borradores de enmiendas. El primer punto que se someterá a votación es que cualquier decisión de destituir a la gerencia no podrá surtir efecto sin una auditoría. Comenzó. Esto debería quedar claramente establecido en los estatutos o el reglamento interno. Nosotros excluyamos los casos en que una o más personas hagan algo así sin el consentimiento de todos. Y revisé el texto, corrigiendo la frase para que sonara más inequívoca. Cassandra tomó algunas notas con lápiz con delicadeza. Trabajamos en armonía, conocía mi estilo desde hacía tiempo y sabía formular ideas concisamente, sin perder la esencia. Pronto Anthony entró en la oficina, trajo unos papeles nuevos. Tengo un borrador de carta para la Comisión de Bolsa y Valores, SINBO y SEC, y otros organismos reguladores. Les informamos que la estructura regulatoria del banco no ha cambiado. Todo sigue igual y el director ejecutivo está ejerciendo sus poderes con éxito. Si están de acuerdo, y sugiero enviar la carta ahora mismo, ya que los funcionarios probablemente ya han recibido rumores sobre lo sucedido. Y eché un vistazo al texto de la carta y la acerqué a la lámpara del escritorio. A juzgar por la redacción, mencionaba brevemente la evidencia de una auditoría externa, que determinó que las acusaciones difamatorias eran infundadas y que yo aún poseía la participación mayoritaria. Esto formalmente. Un certificado comercial podría desempeñar un papel importante a la hora de detener diversos tipos de especulación por parte de los competidores. Excelente, confirmé firmando al pie. Envíenlo de inmediato, que sepan los funcionarios que estamos actuando con decisión y transparencia. Anthony salió de la oficina y pronto Delgado se acercó a la puerta abierta con un montón de papeles. Parecía que no había dormido ni una sola vez en toda la noche. Buenos días. Espero que hayas descansado bien, aunque entiendo que es poco probable. Acabo de recibir los últimos resultados del análisis de datos del servidor. Resulta que varios correos electrónicos que te comprometieron se enviaron a través de un servicio de correo externo. Registrados, Nueva York, a un nombre muy similar al de un agente de transacciones financieras, pero que aún no coincide del todo. Cada vez se confirma más que se trata de una invención artificial. Los expertos ya han contactado con las fuerzas del orden para averiguar quién se escondía tras este proveedor de servicios y le sonrió a Delgado como un indicador de nuestro progreso común. Que todo esto quede registrado y se transmita a la investigación. Si Wallace, por ejemplo, presenta voluntariamente alguna prueba, quizás el círculo de sospechosos se reduzca. Quiero claridad. Si fue amenazado o simplemente se convirtió en un instrumento en una maniobra más grande, son pistas para una mayor investigación. Delgado estuvo de acuerdo. Descubrió que la policía ya había recibido solicitudes iniciales para interrogar a los participantes más cercanos en la votación para mi destitución. Comprendí que no todo se decidiría en un día, pero los primeros pasos se dieron correctamente. Cassandra miró el reloj de pared. Deberíamos prepararnos para la sesión informativa, que estaba prevista en la pequeña sala del primer piso. Mitchell ya está allí y los periodistas llegarán en media hora. ¿Listos? Y contuve la respiración un segundo antes de responder. Internamente, siempre intentaba mantener el equilibrio, sobre todo al reunirme con la prensa. Una frase desafortunada puede distorsionarse y, como resultado, la redacción incorrecta puede circular por las noticias, provocando pánico en Achikov, pero tenía que decir la verdad. Había habido un intento de destituir a la dirección, que había fracasado gracias a una auditoría a tiempo, y el banco seguía firme en su camino. Listo, dije con voz tranquila. Nunca me ha gustado hablar en voz alta, pero creo que es necesario ahora. Vamos,
Nosotros cerré las carpetas, formé una pequeña procesión y me dirigí al ascensor. Los empleados que nos encontramos en el camino se apartaron ligeramente, dejándome pasar con gran respeto. No quedaba rastro del incómodo silencio anterior. Ahora todos veían que la situación era habilitado y entendimos que teníamos una base legal sólida detrás de nosotros. Habiendo bajado en el primer piso, caminamos hasta la pequeña sala donde solían dar breves informes a la prensa. Un pequeño escenario, varias filas de sillas, un soporte fijo para un micrófono. Al acercarnos a la puerta, un equipo de periodistas me llamó la atención, apenas capaces de contener su curiosidad. Cámaras, flashes, cuadernos. El aire estaba cargado de la tensión propia de estos eventos. Mitchell me vio, asintió a modo de saludo e hizo un gesto al hombre que sostenía la grabadora. «Compañeros», dijo Mitchell en voz baja, «por favor, tomen asiento. Nuestro líder hará ahora una declaración oficial y luego podremos hacer algunas preguntas aclaratorias». Y me acerqué al podio improvisado. El micrófono estaba colocado un poco más bajo de lo que me resultaba cómodo, pero Cassandra, al notarlo, rápidamente colocó una carpeta en el soporte para elevar el transmisor. La sala quedó en silencio. Miré a los presentes. «Buenos días. Me llamo Amara Washington y soy la fundadora y directora ejecutiva de este banco. Ayer se cometió un grave error. Intentaron destituirme ilegalmente de mi cargo. Esta decisión carecía de fundamento legal y fue dictada por información falsificada presentada a la junta directiva bajo la apariencia de quejas escritas. Hoy presentamos pruebas de que las firmas y los correos electrónicos fueron falsificados. La junta directiva reconoció este error y anuló la publicación previamente anunciada. Innovación. Hemos reanudado nuestras operaciones con normalidad. Quiero asegurar a los depositantes, clientes y al público en general que todas las operaciones bancarias funcionan con normalidad. Estamos abriendo sucursales en nuestro horario habitual y los préstamos y depósitos funcionan sin interrupción. Paralelamente, estamos cooperando con auditores independientes. Están investigando las posibles maneras en que los atacantes intentaron engañar al ayuntamiento. Con base en los resultados de la auditoría, enviaremos la información a las fuerzas del orden. Espero que encuentren y exijan responsabilidades a quienes engañaron al ayuntamiento. Erizado falsificación. Y hizo una breve pausa, tratando de decir lo siguiente con más claridad. Valoramos la confianza de nuestros clientes y nos proponemos fortalecer los principios de servicios financieros transparentes y justos. Como muchos saben, nuestro banco se posiciona como una entidad con vocación social y se esfuerza por apoyar iniciativas que beneficien a amplios sectores de la población. No abandonaré esta misión. Quiero recalcar que no se me atribuyó ninguna maquinación financiera. Seguiremos desarrollando nuestro programa de igualdad de oportunidades con mayor persistencia. Finalizado, retrocedí un poco. Mitchell complementó brevemente mi discurso. En nombre del Consejo de Administración, confirmo que hemos llevado a cabo una investigación interna y hemos encontrado evidencia de actividad fraudulenta y destinada a desacreditar a la señora Washington. En vista de ello, confirmo que se ha revocado la suspensión. El banco reanuda sus operaciones. Regulado orden de trabajo. Siguiente, estas palabras fueron seguidas inmediatamente por preguntas. Los periodistas levantaron la mano intentando llamar mi atención. Les hice un gesto para que hicieran preguntas a su vez. El primer periodista, con una blusa ligera, preguntó: «Dígame, ¿puede esta situación afectar la seguridad de los depósitos y los programas de crédito? ¿Existe el riesgo de que el conflicto en la administración resulte en la congelación de cuentas?» Y la miró directamente. No se prevé congelar cuentas. Todos los activos del banco están asegurados de acuerdo con los requisitos de las autoridades reguladoras y los indicadores financieros son sólidos. El incidente de ayer no afectó la liquidez ni el sistema de liquidación. Todo funciona con normalidad. Segundo el reportero, con el pelo suelto, claramente intentaba adoptar un tono provocador.
Entonces afirma ser completamente inocente de los acuerdos que se firmaron en su contra. Algunas fuentes han informado que podría haber firmado préstamos de alto riesgo y transferido fondos personalmente a prestamistas dudosos. Totalmente de acuerdo. Afirmo que me acusaron de transacciones que no realicé. Respondí con calma. Las firmas de estos acuerdos fueron falsificadas, lo cual confirman los informes periciales que nos enviaron. Pronto los publicaremos oficialmente para que nadie se quede con la culpa. Opiniones. Periodista, la mujer de gafas, sosteniendo un puntero y un bloc de notas, aclaró: ¿tomará la dirección más medidas para garantizar que incidentes como este no se repitan? Al fin y al cabo, si lograron calumniar una vez, ¿por qué no repetirlo en el futuro? Mitchell asintió. Hemos comenzado un trabajo serio para fortalecer los mecanismos de control interno. Se aprobará un conjunto de medidas de las que hablaremos en los próximos días. En resumen, se trata de un nuevo servicio de quejas con carácter independiente, protocolos adicionales de confirmación de firmas y contratos, así como un programa especial de capacitación del personal para garantizar que nadie pueda engañar descaradamente al sistema. Después, tras unos minutos de preguntas, indiqué que la sesión informativa tenía un tiempo limitado y que daríamos más detalles una vez finalizada la revisión. Los periodistas comenzaron a dispersarse, pero muchos seguían mirándome fijamente, intentando captar alguna frase que pudiera usarse niños impreso en un titular grande. Intenté responderles de forma amable, pero sin revelar prematuramente nada que aún no estuviera claro. Cassandra y Anthony me ayudaron a orientarme rápidamente e invitaron a todos los periodistas a contactarlos si era necesario. Especial carta que aparecerá en el sitio web del banco esta tarde, simplemente una mención de que hay alguna fuente oficial, pero no profundizaremos en el vocabulario moderno en línea. Finalmente, al terminar la sesión informativa, entramos en un tranquilo pasillo contiguo. Allí, varios agentes de seguridad estaban de pie contra la pared, esperando señales para recibir nuevas órdenes. Anthony los miró rápidamente como para asegurarse de que todo marchaba según lo previsto. Plan sin excesos. Acercándose a mí, me preguntó en voz baja: ¿estás bien? Te veías muy tranquilo. Creo que todo salió bien. Y asintió. Espero que mis respuestas sean suficientes para calmar el pánico. Actuaremos según la situación. Debemos pensar detenidamente cómo presentaremos los resultados de la auditoría. Al fin y al cabo, si encuentran más terreno fértil para un escándalo, esto provocará una nueva oleada de preguntas. Todo estará bien. Escuché la voz de Cassandra. Muchos ya se han sentido alentados por tu serenidad y firme compromiso con la apertura. Nosotros nos dirigimos al ascensor y vimos a Wallace salir por una puerta lateral. Me miró, se detuvo y luego caminó hacia nosotros. Tenía el rostro tenso, pero esbozó una sonrisa casi afable. Disculpa, Amara. Hizo una breve pausa, como si no supiera cómo dirigirse a mí, si mantener una frialdad formal o ser amable. ¿Puedo hablar contigo un momento? Hay un par de sutilezas que me gustaría comentar. Pero admite haber recibido varios archivos dudosos en su correo electrónico personal. Podrían ser una pista clave para la investigación. Y lo miró con calma, sin responder de inmediato. Wallace parecía estar haciendo un gran esfuerzo para no parecer humillado. Probablemente no le fue fácil admitir que había participado personalmente en la difusión de falsas acusaciones, pero parecía que esto ahora intenta rehabilitarse diciendo la verdad. De acuerdo, asentí levemente. Ven a la oficina conmigo y enséñame todo lo que creas necesario. Nosotros salí del ascensor por la planta derecha. Cassandra, Anthony y Delgado conversaban animadamente sobre la implementación de ciertas medidas de seguridad, y Wallace caminaba un poco más atrás. En la puerta de mi oficina les pedí a los asistentes que esperaran afuera, dejándonos a Wallace y a mí solos. Habiéndome encontrado a mí mismo tras puertas cerradas, nos sentamos en sillas a ambos lados de la mesa. Wallace colocó un sobre frente a él, aparentemente recién abierto.
Anoche, después de tu discurso ante el consejo, recibí un paquete de archivos en mi correo electrónico. Obviamente, alguien esperaba que siguiera causando problemas. Sin embargo, al revisarlos, vi lo ridículo que era. Eran informes descaradamente inventados sobre empresas supuestamente ficticias que tú, Amara, supuestamente financiabas, pero no había nada que comprobar. Incluso los nombres de las empresas eran inventados. Me parecía amenazante que alguien intentara usar semejante disparate para sumergirme en una nueva fase de la conspiración. Y lo miró fijamente, buscando en su rostro señales de insinceridad. Pero Wallace continuó. Entiendo que mostré mi peor lado cuando lideré la votación para destituirte. Creí en estas mentiras, temiendo por la reputación del banco. Y sí, quizás esto no sea una excusa, pero ahora me doy cuenta de que alguien realmente necesitaba sacarte del camino y que me utilizaron como herramienta. Estoy dispuesto a cooperar con la investigación entregando estas cartas y los datos de propiedad intelectual correspondientes. Y suspiró. De acuerdo, Wallace, tomaré nota de tu disposición a cooperar. Envía este material a nuestro departamento legal, lo analizarán con la policía y con suerte encontrarán a los verdaderos culpables. Nosotros se quedaron en silencio por un rato. Luego él se levantó. Me disculparé personalmente en la próxima reunión, dijo en voz baja mirando al suelo. No creas que intento protegerme, pero quizá esto me rehabilite un poco ante tus ojos. Y ella no prometió nada, sino que simplemente respondió de manera profesional. Veamos qué hechos salen a la luz. Mientras tanto, gracias por tomar la decisión correcta. Wallace asintió y salió de la oficina sin mirar atrás. Me recosté en mi silla, pensando en cómo todo se había puesto patas arriba de repente. Recientemente, él había estado entre quienes me habían arrebatado mis poderes, y ahora, alarmado por el inesperado giro de los acontecimientos y dándome cuenta de que los socios siguen con sus ridículas provocaciones y recurrieron a mí en busca de apoyo. Quizás esta persona realmente teme verse involucrada en un acto delictivo. Pronto Anthony miró hacia la oficina, levantando las cejas con preocupación. «Wallace, ¿se fue? Lo han hablado todo». «Lo hablamos», asentí. Parece que está empezando a decir la verdad. Me trajo otra tanda de pruebas que supuestamente me calumniarían. Le dije que se las pasara a los abogados y a la policía. Quizás ayude en el caso. Anthony levantó sus cejas finamente delineadas y miró su cuaderno. Averigüemos si hay figuras más importantes detrás de esta historia. Sea quien sea, parece bastante ingenioso, ya que utilizan empresas y enlaces falsos. Esperemos que las fuerzas del orden actúen con rapidez. Y me levanté y caminé hacia la ventana. Bajo el sol de la mañana, el edificio del banco parecía casi solemne, como si diera la bienvenida a un nuevo día tras los acontecimientos oscuros. Para mí era importante comprender si existían enemigos ocultos capaces de destruir no solo mi reputación, sino todo nuestro perenne trabajo. Pero al mismo tiempo sentí apoyo a mi alrededor. Cassandra, Anthony y Delgado no se dieron la vuelta, sino que trabajaron con todas sus fuerzas. Mitchell, por supuesto, intentó mejorar la reputación del consejo. Colegas de sucursales extranjeras, a veces nos manteníamos en contacto o teléfono, también me indicó que estaban dispuestos a apoyarme. Esto me dio esperanzas de que el buen nombre del banco se salvaría de los chismes oscuros. Bueno, dije, volviéndome hacia Anthony, sigamos adelante. Nos reuniremos con el grupo de accionistas esta tarde y después del almuerzo podemos reunir a todas las personas clave y presentarles los resultados de la auditoría para que nadie se quede a oscuras. Creo que es una buena idea, principio importante, comunicar la verdad a todos, no solo al grupo de alta dirección. Anthony estuvo de acuerdo, prometiendo que para entonces tendríamos una actualización de nuestros auditores, quienes podrían agregar detalles más específicos sobre la interferencia interna del sistema. Todo lo que tenía que hacer era prepararme mentalmente para estas reuniones y para un largo el proceso de nuevos controles, que lamentablemente no terminará en un día.
y regresé a la mesa hojeando mis notas de trabajo. En lo más profundo de mi ser sentía un ligero cansancio por la necesidad de mantener constantemente la línea. Pero también había una sensación de satisfacción interior. No nos habíamos dejado destruir. Al contrario, habiendo aprendido una lección, nosotros, los poder, nos fortaleceremos y adquiriremos más experiencia como organización. Recordé los viejos tiempos, cuando apenas abría un banco con el apoyo de varias personas afines. En aquel entonces, mi nombre aún no era conocido, y la idea misma era considerada una locura por algunos. Una mujer, con una apariencia que no les parece la más adecuada, pretende abrir un banco. Pero la fe en la justicia y la ayuda de quienes creían que los servicios financieros debían estar disponibles para todas las personas honestas contribuyeron al éxito. Ahora pretendo continuar en esta línea. Tú, a pesar de las maquinaciones de los opositores.